Vamos ya con otras cuestiones, porque en los últimos días se han producido en España asesinatos, 2 nuevos asesinatos por violencia vicaria en Bilbao. En Barcelona, este último aún sin confirmar, ahora hablamos de ello. Precisamente este fin de semana en Madrid se ha celebrado un encuentro estatal que ha abordado este tipo de violencia que ya saben pues persigue dañar en vida a las madres. Y es el asunto del que hoy hablamos en el espacio de igualdad de Noemí Galván, delegada de Igualdad de la Radio Televisión Canaria. ¿Qué tal, Noemí? Buenos días. Buenos días, Marta. Pues hoy te traigo a una de las expertas que ha participado en este congreso estatal. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar con alguna vez ya con ella por otras circunstancias, también vinculadas a la violencia vicaria. Ella es la magistrada de Barcelona, Isabel Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días, Buenos Isabel. días, señora Jiménez. Buenos días. Hola, buenos días, Marta y Noemí. Bueno, encantada de saludarla para hablar de este congreso estatal, de este encuentro que se produce con un contexto determinado además, que es el reciente anuncio de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de que por fin parece que se va a tipificar, se va a reformar el código para que se incorpore este tipo delictivo, la violencia vicaria como tal, porque recordamos que es un concepto psicológico. Hasta ahora, cuando se habla de este delito, hablamos de filicidio por venganza, ¿no? Pues sí, el Ministerio de Igualdad está impulsando las medidas para tipificar penalmente la violencia vicaria, y también desde el Ministerio de Juventud e Infancia, desde la comisión de expertas que presido, estamos trabajando en la ampliación de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia. Y todas estas medidas, todos estamos de acuerdo, ¿no?, que tienen como objetivo primordial proteger de forma efectiva a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia. Uh-huh. Incluir el delito de violencia vicaria en el Código Penal sería efectivamente lo deseable, pero no solo para que dichas violencias puedan ser castigadas, sino para delimitar, ¿no?, estas acciones, estas conductas. Generalmente, cuando oímos violencia vicaria lo equiparamos generalmente a los supuestos de que han matado a los niños, ¿no? Pero también hay otras situaciones de violencia vicaria que son más cotidianas, como puede ser pues no dar la medicación a los niños, no, todo con objetivo de dañar a la madre, de preocupar a la madre, ¿no? Sería ese el objeto, que deberían estar pues previstas para también poderlos proteger de mejor manera. Y también deberíamos prever castigar no solo a través del Código Penal, prever el castigo penal, sino que, bueno, sabemos que muchas veces luego ellos se matan a sí mismos como poder absoluto y final para que no se les castigue penalmente y se extingue esa responsabilidad penal. Así que sería muy importante también que se previera en vía civil una responsabilidad civil para que haya unas condenas económicas a favor de las víctimas en cuanto a los bienes de la herencia del agresor. Claro, es muy importante lo que estaba diciendo la magistrada, porque por desgracia también en Canarias, con el caso de Ana y Olivia, tenemos experiencia cuando se produce el resultado más trágico de que son los asesinatos, pero sí es verdad que hay una violencia vicaria, digamos de baja intensidad, por llamarlo de alguna manera, que no es tal, que va mermando también pues la situación de las madres, que habitualmente, y aunque parezca increíble, todavía se la sigue cuestionando en su relato por parte de muchos jueces y juezas, y echamos todavía en falta pues formación en perspectiva de género en este ámbito. Pues al final es súper importante, ¿no?, que tengamos todos y todas tengamos los operadores jurídicos en general, no solo los jueces, juezas y la fiscalía, todos los que trabajamos en el mundo jurídico, los psicólogos que también intervienen, todos nosotros tenemos que tener una formación y una capacitación, porque la formación es aquello, ¿no?, que puede quedarte ahí, pero tú vas a un curso, te dan un título y ya está. No, tenemos que estar capacitados, tenemos que tener pruebas para demostrar que efectivamente tenemos esta capacitación, porque los riesgos están ahí y a veces podemos no verlos, y es muy importante que veamos esos riesgos para poder proteger a los niños y a las niñas. Claro, Isabel, porque también aquí hemos abordado la violencia vicaria, incluso con colectivos, uno de aquí de Canarias, que tiene mucha voz, que se llama Madres Vive, y nos han contado que sigue habiendo pues visitas por parte de los niños obligatorias, y eso que se ha demostrado que ese padre ha sido en estos casos maltratador de su propia madre, ¿no? Ya sin entrar en lo de los niños. Sí, pues a ver, la cuestión para mí primordial es escuchar a los niños, y cuando relatan situaciones
de violencia, cuando tienen miedo a acudir a visitas, hay que escucharlos y creerlos y tomar las medidas necesarias. Eso no significa, es decir, una medida cautelar significa que tú proteges al niño o a la niña, no estás castigando a nadie. Y hay que diferenciar. Yo siempre abogo por unas medidas preventivas cautelares que pueden adoptarse en cualquier jurisdicción, sea juzgado de familia, sea los futuros tribunales de infancia, sea los juzgados de instrucción, los de violencia, para proteger a los niños y a las niñas. Y obviamente hay que tener en cuenta siempre, siempre, siempre todos los antecedentes de violencia, y los tenemos que tener en cuenta porque es que el grave problema que tenemos también es que solo podemos acceder a las personas que están siendo en un momento investigadas o que tienen sentencias condenatorias, pero claro, nos podemos encontrar con situaciones de violencia de personas que ya han sido archivadas y que tengan 10 o 12 o 15 o 20 denuncias archivadas, y eso debería contemplarse obviamente. Isabel, casi para terminar, hay una figura que se ha introducido en Cataluña precisamente de manera piloto también en otras comunidades autónomas, aquí creo que en Canarias también, que es la figura de persona coordinadora de parentalidad en divorcios contenciosos, que creo que usted se ha mostrado en contra. De hecho lo ha trasladado hacia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque no sé si su opinión es que además pueda estar dándose la impresión de que se refleja una situación de violencia de género no adecuadamente, sino como una conflictividad. Pues sí, es que además nos tenemos que fijar en una cosa, que es una figura que no está contemplada en la ley, salvo en el Fuero de Navarra, que se impone por algunos tribunales, no tenemos cuál es su diseño, no tenemos cuáles son sus obligaciones, no tienen perspectiva de género de infancia y a veces toman decisiones sobre la vida de los niños y las niñas. No se tiene en cuenta tampoco en estos procedimientos que el conflicto puede proceder de situaciones de violencia de género o violencia contra los niños, incluso que no ha podido ser probada en la vía penal, pero eso no significa que no haya existido y que no exista este riesgo, ¿no? Además, también supone una carga económica para los progenitores, porque en muchas comunidades se impone, pero lo pagan los padres, ¿no? Es decir, no son instrumentos óptimos cuando no existe una resolución de conflictos alternativa, porque no es tal, no son las partes que voluntariamente acuden a ella, y nos encontramos muchas veces ante víctimas vulnerables. Para mí, además de otras normas como relativas al Reglamento de Protección de Datos y demás que podría vulnera en estos casos el artículo 48 del Convenio de Estambul. Pues Isabel Jiménez, magistrada catalana, magistrada especializada en violencia vicaria y una de las ponentes en este encuentro estatal. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Buen día. Gracias. Muchas gracias a vosotras. Un saludo. Bueno, pues interesante este asunto. Después de ese encuentro, pues una de las ponentes que ha hablado de violencia vicaria, ¿no? Siento que recurrentemente, lamentablemente, por desgracia, hablamos de una cifra de 64 menores muertos desde el año 2013, en el que se empezó a llevar a cabo ese registro, menores asesinados. Gracias, Noemí Galván. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.